Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José de Braganza. Él fue un príncipe heredero de la corona portuguesa, convirtiéndose en la gran esperanza de la casa Braganza, además de que fue un claro ejemplo de la gran endogamia que existía dentro de las casas reales, al celebrarse casamientos demasiado cercanos entre parientes. Esta biografía es realizada por petición de Lourdes Arroyo y tu patrón. José Francisco Xavier de Paula, Domingos Antonio, Agostinho, Anastasio de Braganza, nació el 20 de agosto de 1761 en el Palacio de Ajuda, en Lisboa, en Portugal. Fue hijo de la reina María I de Portugal y del esposo de esta, el rey Pedro III de Portugal. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo José el primero de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres aún no eran reyes de Portugal, sino que eran los herederos del trono, siendo su abuelo, el rey José I, quien gobernaba en ese momento. Dicho monarca no sería solo el abuelo materno del príncipe, sino que también era su tío paterno, debido a que los padres del niño eran tío y sobrina, siendo este casamiento ideado entre parientes cercanos para que la casa Braganza siguiese ocupando el trono portugués ante la falta de descendientes varones por parte del rey José I de Portugal, siendo su madre María la legítima heredera del trono portugués. Al ser el futuro heredero de la corona portuguesa, José recibió distintos títulos nobiliarios, destacándose especialmente el de príncipe de Beira, siendo el primer varón que lo portó, ya que originalmente dicho título era concedido a las hijas mayores de los monarcas lusos, pero su abuelo, el rey José, renombró tal título para que fuese portado por el futuro heredero del trono portugués, es decir, que lo portase el heredero de la corona portuguesa. Los hijos de los reyes María I y Pedro III nacieron tan débiles y delicados que 3 de las hermanas del príncipe fallecieron al poco de nacer, posiblemente a causa de la gran endogamia que cargaban a sus espaldas. Pero pese a la alta consanguinidad de los vástagos de los monarcas, José fue considerado inteligente y despierto, convirtiéndose pronto en la gran esperanza de la casa Braganza. Al ser visto como el futuro heredero de la corona, el príncipe recibió una buena educación acorde con su posición, siendo formado para ser todo un rey. En el mes de febrero de 1777, su abuelo, el rey José I, se encontraba ya en sus días finales de vida, y cuando se encontraba en su lecho de muerte, este expresó uno de sus últimos deseos, que consistía en que el príncipe José se casase con su tía materna, la infanta María Benedicta de Portugal, es decir, con la hermana menor de su madre. El 21 de febrero de dicho año se celebró la boda entre tía y sobrino en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Para entonces, él tenía 15 años de edad en el momento de la unión y ella 30. 3 días después de celebrarse este casamiento, su abuelo, el rey José I, falleció, convirtiéndose así sus padres en los nuevos reyes de Portugal, mientras que el príncipe José se convirtió oficialmente en el nuevo heredero de la corona portuguesa, recibiendo los títulos de duque de Braganza y príncipe de Brasil. Aquel casamiento con su tía llegaría a ser feliz, pese a que los cónyuges se llevaban 15 años de diferencia, llegándose a tener mucho cariño. Según se cuenta, su esposa, la princesa Benedicta,
era una mujer atractiva que no aparentaba para nada tener 30 años de edad, sino que parecía ser mucho más joven. Pese a contraer un matrimonio feliz y bien avenido, los príncipes no lograron tener hijos, aunque su esposa, María Benedita, llegó a estar embarazada en 2 ocasiones, pero aquellos embarazos acabaron en abortos espontáneos. José vivió en una época donde se desataron una serie de epidemias de viruela que se extendieron por distintas zonas de Europa y que llegaría a hacer verdaderos estragos entre la población, sin importar incluso la clase social de cada individuo, afectando tanto a las clases bajas como a la nobleza y a la realeza. Al existir este gran peligro para distintas casas reales y nobles, algunos gobernantes decidieron probar la inoculación de dicha enfermedad en sus vástagos, intentando así que estos fuesen inmunes a la viruela y pudiesen sobrevivir a la enfermedad, algo que pondría en práctica con sus propios vástagos la emperatriz María Teresa I de Austria, quien sería una gran defensora de la inoculación. En cambio, la madre del príncipe, la reina María I de Portugal, se negó en rotundo a inocular la enfermedad a sus hijos, algo que provocó que José acabase enfermando de viruela y que acabase sucumbiendo ante la enfermedad, falleciendo el 11 de septiembre de 1788 a los 27 años de edad en el Palacio de Ajuda, en Lisboa, en Portugal. La prematura muerte del príncipe José provocó que la madre de este, la reina María, perdiese completamente la cabeza. Dicha reina había mostrado años antes cierta inestabilidad mental que fue en aumento tras la muerte de su amado esposo en el año 1786, un duro golpe que la afectó mucho psicológicamente. Pero la muerte de su heredero fue el golpe final que la hizo sufrir serios estados de locura. Ante el estado mental de su progenitora, su hermano menor, Juan María, se convirtió en el regente del reino y con los años se acabaría convirtiendo en rey de Portugal bajo el nombre de Juan VI, dando así continuidad a la Casa Braganza. Es más, sus descendientes se acabarán convirtiendo en emperadores de Brasil. Tras la muerte de José, su esposa María Benedita se negó a retirarse a un convento, como hacían otras viudas pertenecientes a la realeza y a la nobleza, siendo un personaje destacado de la corte lusa. Incluso acompañó a la familia real cuando ésta se vio obligada a huir a tierras brasileñas ante las invasiones napoleónicas a Portugal. Los restos mortales de José descansan en el Panteón de los Braganza de la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa, en Portugal. No hay mucho más que decir sobre José. Él fue un príncipe muy deseado ante la falta de herederos varones por parte de su abuelo materno, el rey José I, convirtiéndose por ello en la gran esperanza de la Casa Braganza. La vida de José es un claro ejemplo de la gran endogamia que cometieron las casas reales europeas, especialmente la española, la portuguesa o la del Sacro Imperio Romano Germánico, quienes solían casarse con parientes demasiado cercanos, celebrándose unos cuantos casamientos entre tíos y sobrinos, provocando así que sus descendientes se viesen muy afectados por la alta consanguinidad de sus progenitores y por toda la endogamia que cargaban a sus espaldas al casarse entre familiares cercanos durante unas cuantas generaciones, naciendo niños demasiado enfermizos y delicados. Tal vez a causa de la alta consanguinidad que compartían tanto José como su esposa María Benedita, no consiguieron tener hijos, provocando los abortos espontáneos que acabó sufriendo su esposa durante todo su matrimonio, y que no fuesen una pareja demasiado fértil.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José de Braganza. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Lourdes Arroyo y a tu patrón también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros matrimonios entre parientes cercanos dentro de la realeza. Y con esto me despido. Hasta la próxima.